En este artículo vamos a hablar brevemente sobre el despido por necesidades de la empresa o el despido por el artículo 161 del Código del Trabajo. El artículo lo abordamos a propósito de nuestra página web, de esta sección en donde tratamos el despido por necesidades de la empresa. Y básicamente lo que buscamos a través de este artículo es orientar a aquel trabajador que le llega una carta de despido por el artículo 161, una carta de despido como esta que ustedes están viendo aquí, en donde le comunican al trabajador que lo despiden por la causal de necesidades de la empresa. Ese es nuestro objetivo de este artículo, explicarle al trabajador lo que puede hacer, lo que puede conseguir cuando su despido es justificado o injustificado, y qué precauciones tiene que tomar al momento de firmar su finiquito. Y vamos a ver la situación del descuento que seguramente le van a hacer por aporte del empleador de seguros de cesantía, orientarlo al hecho de cómo podemos recuperar esos dineros. Bien, comencemos. En Chile se establece un sistema de estabilidad relativa en el empleo. Este sistema lo que quiere decir es que para despedir en Chile a cualquier trabajador tiene que haber una causa establecida en la ley. Es decir, si yo tengo un trabajador X prestándome un servicio a mí, si yo tengo una secretaria, por ejemplo, yo no le puedo decir a la secretaria de la noche a la mañana, ándate. No, yo tengo que despedirla por una causal establecida en la ley. Y si no lo hago así, la consecuencia es que el despido que yo voy a hacer es injustificado. Y la consecuencia de eso, a su vez, será que voy a tener que pagar las indemnizaciones que la ley contempla en el artículo 168 del Código del Trabajo por despido injustificado. Ahora, para que el despido sea justificado, no basta establecer una causa de la establecida en la ley. Ya las causales de despido o de término de la relación laboral están básicamente en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Yo despedir a un trabajador X, por ejemplo, por la causal de necesidades de la empresa, que es la que nos tiene hablando de esto, no basta que yo indique por medio de la carta de despido al trabajador que lo voy a despedir por necesidades de la empresa, sino que necesariamente debo acreditar en juicio que el despido es justificado. Es decir, tengo que acreditar que las necesidades de la empresa que invoco como empleador existen, ¿ya? Es decir, yo, si despido a un trabajador en Chile, tengo que indicar una causa. Y supongamos que la causa que elige el empleador para despedir al trabajador es necesidades de la empresa, que es por la cual seguramente estaban viendo ustedes este video. A ustedes les llegó entonces esta carta por necesidades de la empresa. Veamos aquí una carta que, para que vean que esto es público, ¿no? Se saca de la página web del Poder Judicial. Eh, por tanto, todos estos documentos que les voy a mostrar aquí son públicos y cualquier chileno puede acceder a él por medio de Internet. Y por ello les explicamos lo siguiente. Me llegó a mí una carta de despido por necesidades de la empresa. Aquí ven que al trabajador le invocan el artículo 161 del Código del Trabajo, necesidades de la empresa. Abajo la carta de despido debe indicar siempre los hechos en que funda la causal. Es decir, no basta que indique que despide al trabajador por necesidades de la empresa, sino que tiene que indicar cuáles son los hechos fundantes de esas necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 161 permite despedir a un trabajador por necesidades de la empresa. Yo puedo despedir a un trabajador por necesidades de la empresa y ese despido va a ser justificado siempre y cuando las necesidades de la empresa existan, ¿ya? Y para que existan, yo no solamente como empleador tengo que indicar cuáles son los hechos que fundan esas necesidades de la empresa, sino que voy a tener la tarea, que muchas veces es una tarea muy compleja y muy difícil para el empleador, de acreditar en juicio que las necesidades de la empresa que yo invoco son reales y que además configuran la causal de necesidades de la empresa que establece el legislador. Y aquí normalmente los empleadores tienen muchos problemas para acreditar en juicio, ¿ya? Estadísticamente el 90% de los despidos en que se invoca la causal por necesidades de la empresa en que los trabajadores demandan, ganan esas demandas. Y las ganan porque en la mayoría de los casos el despido que le hacen a los trabajadores son injustificados, porque no cumplen el nivel de estándar que exigen los tribunales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ven que a este trabajador se le indicó que su despido se fundamenta en una reestructuración y racionalización en las instalaciones en que preste servicios, considerando para esto la situación actual de la economía por la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, que ha significado una menor actividad en nuestras operaciones y servicios.
que se refleja en una disminución del ingreso de ventas y con ello en una dotación mayor a la requerida, razón por la cual la empresa ha tomado la lamentable decisión de prescindir de sus servicios, lo cual se inserta dentro del objetivo de ajustar de manera importante la dotación y gestionar los costos involucrados. Aquí ven que este empleador está fundando en eso su despido, pero el empleador, si quiere ganar este juicio, va a tener que acreditar que eso es real, y va a tener que acreditar además en juicio que en virtud de esos hechos que alegan, se hace necesaria la separación, es decir, se hace inevitable la separación de ese trabajador, que objetivamente, ante esas circunstancias que él vive, que las debe además probar, es necesario e inevitable despedir a ese trabajador. Eso es difícil para un empleador, es muy, muy difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le basta al empleador acreditar lo que él alega, tiene que acreditar que configura la causal y tiene que acreditar que en virtud de esas causales y de esos hechos que alega, es necesario para su empresa desvincular a este trabajador. Es decir, que es inevitable hacerlo. Dicho eso, ¿qué es lo que tiene que hacer un trabajador que ha enfrentado un despido por necesidad de la empresa por el artículo 161? Mándennos o mándenle al abogado que ustedes quieran una foto de su carta de despido. O vayan donde el abogado como ustedes quieran, si no quieren mandarla, y le preguntan, ¿qué posibilidades tengo de mandar despido injustificado y qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? Nosotros vamos a leer la carta de despido, le vamos a decir las posibilidades que tienen de ganar un juicio por despido injustificado. Normalmente uno como abogado que se dedica a esto leyendo una carta de despido sabe inmediatamente si es que es un juicio ganado para el trabajador o si es un juicio que podría ser eventualmente más difícil. Pero como les digo, la estadística es que un 90% de los casos lo gana el trabajador. Entonces, si es que se encuentra que el despido del trabajador es injustificado por parte del abogado al leer la carta de despido, el abogado les va a decir, demandemos. ¿Y qué va a poder demandar ese trabajador cuando es despedido por esta causal? Bueno, yo les voy a decir las cosas típicas que va a poder demandar, porque en la relación laboral concreto, si al trabajador se le deben otras materias, va a poder demandar por otras cosas, ¿ya? Pero a lo menos el trabajador que tenga más de un año de servicio, que es cuando vale la pena demandar, va a poder demandar por dos cosas. Primero va a poder demandar porque se le aumente la indemnización por años de servicio que le están pagando un 30%. Por ejemplo, aquí a la trabajadora, al trabajador le están pagando por años de servicio 3 millones y fracción. Va a poder demandar extra un 30% de incremento de esos 3 millones, es decir, como 900 lucas. Y además va a poder demandar por un adicional solicitando que aquí ya suma que le descuentan por seguro de cesantía, que aquí ven que ahí le están descontando 700.000 pesos, va a poder demandar solicitando que esta suma se la devuelva. ¿Y cuál va a ser la gracia de demandar? Que este trabajador no es que va a tener que esperar para recibir su finiquito y su plata al final del juicio y por tanto va a tener que esperar varios meses para recibir estas indemnizaciones y que después va a poder recibir todo incrementado, ¿no? El trabajador lo que va a hacer y lo que le vamos a recomendar nosotros que haga, es que cuando en 10 días después de su despido firme el finiquito, lo firme con una reserva de derechos. Y ahora vamos a explicar cómo es eso. Haciendo eso, el trabajador va a poder, al momento de firmar su finiquito, recibir sus indemnizaciones legales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, veamos aquí un finiquito cualquiera, el trabajador va a poder demandar sus indemnizaciones legales, o sea, va a poder recibir sus indemnizaciones legales, que son las que le ofrecen a pago en el finiquito, y posteriormente a ello va a poder demandar por indemnizaciones adicionales, que son las que yo le expliqué. Un 30% de incremento de sus años de servicio y el descuento por aporte del empleador al seguro de cesantía. Entonces, esa es la gracia de hacer esto de esta forma. El trabajador, al momento de firmar el finiquito, va a poder obtener
sus indemnizaciones legales y posteriormente va a poder demandar incrementos, pero ya con la plata de su finiquito seguro, así que no va a tener nada que perder. ¿Por qué segura? Porque ya la va a haber recibido al momento de firmar su finiquito. Simplemente después de haber puesto esta reserva, el trabajador nos va a enviar a nosotros la carta de despido y el finiquito con esta reserva y nosotros vamos a interponer la demanda. Pero el trabajador ya va a tener seguras sus indemnizaciones porque se las van a haber pagado. El trabajador, lógicamente, en el finiquito le va a tener que poner una reserva de derechos. Y no cualquier reserva, eso es muy importante. Ya lo explicamos también detalladamente en otro artículo, pero aquí simplemente le voy a indicar que esa reserva tiene que indicar específicamente las materias para las cuales se reserva derecho el trabajador. ¿Y cómo se hace? Bueno, al final del finiquito el trabajador le pone las materias para las cuales se está reservando derecho. Por ejemplo, aquí a esta trabajadora yo le dije en su momento que le pusiera que se reservaba el derecho para demandar por despido injustificado y descuento por aporte del empleador al seguro de cesantía. ¿Ya? Esas son las materias que ella se reservó derecho y las colocó en el finiquito, abajito de su puño y letra, en las 3 copias del finiquito que tenía que firmar. Posteriormente a eso, ella me manda escaneado o me va a dejar tanto su carta de despido como su finiquito y yo interpongo la demanda por las indemnizaciones adicionales que le comenté. Entonces, si usted es un trabajador que vive un despido por la causal de necesidades de la empresa, ¿qué tiene que hacer? Mandarle su carta de despido a un abogado, a nosotros o al que usted quiera en realidad. El abogado analiza si el despido es justificado o injustificado, le dice el abogado que tiene que poner usted en el finiquito de reserva de derechos, usted lo pone, recibe su plata y después de recibir su plata, el abogado demanda por indemnizaciones adicionales. Lo que al trabajador a todas luces le va a convenir porque nosotros los abogados que nos dedicamos a esto no le cobramos nada al trabajador de aquello que reciben en su finiquito, sino que solamente cobramos de las indemnizaciones adicionales que se obtienen al momento de demandar. Así que prácticamente siempre y a todos les conviene demandar porque no tienen nada que perder. De hecho, por lo menos nosotros si perdemos el juicio no cobramos nada, así quedamos en cero, así que sí o sí conviene al trabajador demandar. Lo importante es analizar si el despido es o no es justificado, ¿ya? Básicamente explicamos dentro de esta página web que ustedes pueden ver el detalle, ¿ya? Pero simplemente indicar que lo que autoriza al trabajador a demandar cuando cree que su despido es injustificado es el artículo 168 del Código del Trabajo. ¿Qué dice el artículo 168 del Código del Trabajo? Dice que el trabajador cuyo contrato termine por la aplicación de una o más causales establecidas en los artículos 159, 160 o 161, que son donde están establecidas las causales de despido que yo le expliqué, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado causal legal, puede recurrir al juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles contados de esa aparición, a fin de que éste declare que el despido es injustificado. En base al artículo 168, el trabajador que esté en desacuerdo con el despido, que considere que es injustificado, va a poder demandar y pedir indemnizaciones adicionales. Muchos trabajadores suelen creer que su despido es injustificado simplemente cuando contratan a otro trabajador en el cargo que lo ocupaba, ¿ya? Y ese es solo un ejemplo de un despido injustificado. Lo cierto es que podrían no contratar a nadie en tu cargo y la mayoría de las veces, en el 90% de los casos, el despido va a ser injustificado igual, ¿ya? Ahora, claro, normalmente la creencia popular de los muchos trabajadores es que solamente es injustificado el despido cuando contratan a alguien en mi puesto después de despedirme. Pero eso evidentemente no es así, no se acerca ni siquiera un poco a la realidad. Eh, Ahora, ¿qué indemnizaciones, acuérdense, voy a poder demandar o pedir adicionales en el finiquito? Normalmente acuérdense que son las dos que yo les dije. El 30% de incremento de la indemnización por años de servicio y que te devuelvan aquel dinero que te están descontando, si es que te están descontando, por aporte del empleador al seguro de cesantía. Son las dos indemnizaciones que voy a poder demandar adicionales. Salvo en ciertos casos si me quedaron adeudando, por ejemplo, bonos, comisiones, cotizaciones, lógicamente que también voy a poder demandar eso, ¿ya? Y en ese caso, para demandar por algo de eso, nosotros como abogados te vamos a decir al momento que te toque firmar el finiquito, después de que tú nos mandes la carta, oye, la reserva tiene que decir esto, esto y esto otro, que son las materias concretas por las que uno en buenas cuentas va a demandar. Es decir, si uno va a demandar por hora extra, la reserva tiene que decir que
me reservo el derecho para demandar por hora extra, ¿me entiendes? Aparte de, en este caso, tiene que contemplar lógicamente el hecho de que el trabajador va a demandar por despido injustificado y por descuento efectuado por el seguro de cesantía. Tiene que detallar las materias. Esta demanda que se tiene que hacer, ¿qué más? Se tiene que hacer con abogado siempre, todas las demandas son con abogado, todas las demandas son siempre en tribunales. La Inspección del Trabajo no tiene absolutamente ninguna facultad en Chile para declarar un despido que es injustificado o no. Solamente tribunales puede declararlo y la demanda la hace un abogado. Bueno, cualquier pregunta ustedes nos pueden escribir abajo a los correos electrónicos que señalan al final de la página web. Nos pueden llamar a nuestros números de teléfono, este es el mío directo, o escribir por WhatsApp, como ustedes quieran, mandarnos, si quieren, por mismo WhatsApp su carta de despido para que nosotros le digamos si creemos que su despido es injustificado o no, y le expliquemos lo que ustedes quieran respecto a lo que estamos explicando aquí. Lean el artículo si es que están enfrentados a un caso como este, ahí lo explicamos de forma más detallada, lógicamente. Aquí simplemente el video damos algunos tips para el trabajador eh, y cualquier cosa ahí la estamos tratando cuando ustedes nos contacten. Eso, hasta luego.